Ujú. Fallece Cánovas, le sigue Azcárraga, vamos a decir interinamente, llega Sagasta y después de ese gobierno de Sagasta, que es el gobierno, no diré que es el gobierno que pierde Cuba, sino el gobierno que le tocaba estar en ese momento, y después de Sagasta llega Silvela al gobierno y nombra a Dato. Ir ahora a esta década, ¿no? De 1900, entre 1900 y 1910. ¿Cómo es ese primer gobierno de Francisco Silvera en el que Dato es ministro de Gobernación, nada más y nada menos? Como tú bien dices, la situación se volvió muy extraña. Es decir, entre la conmoción nacional, la muerte de Cánovas, en muy pocos años, digamos, el país, entrada de nuevo siglo, parecía que todo, que desembocaba todo en un punto, ¿no? Y el gobierno, digamos, regeneracionista de Silvela entró con unas grandes expectativas, pero expectativas que se deshincharon al poco tiempo también. Es decir, nombró a Dato como el Ministerio de Gobernación, ¿no? Le encargó el Ministerio de la Gobernación. Esto era un cargo mayor, es decir, todos los grandes personajes que heredaron, que hicieron de delfines, por decirlo así, pasaron por gobernación. Romero Robledo pasó por gobernación, Francisco Silvela pasó por gobernación de Cánovas y ahora Dato pasaba por gobernación de Silvela. Habían fundado, en estos 7 años que habían permanecido fuera del poder, habían fundado un periódico juntos, El Tiempo, la Unión Conservadora, etcétera, un montón de diversas actividades políticas, mucho movimiento, ¿no? Esto les había generado una gran complicidad, hasta el punto que digamos en el orbe político se entendía que Dato era el delfín de Silvela, iba a ser el sucesor, ¿no? Entonces Silvela lo nombra, le entrega el Ministerio de Gobernación. Dato las primeras medidas que realiza, pues enviar cartas a gobernadores civiles, que adjunto algunas que sí que localizamos en el AGA y en el archivo, en el Histórico Nacional, algunas cartas a los gobernadores civiles para que no intervengan en las elecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, un poco crea unas expectativas de renovar la representatividad, de oxigenar esa gran área del sistema del país, ¿no? ¿Qué sucede? Que al final la realidad se impone y las cosas comienzan a ir de otra manera. Es decir, la realidad se impuso en este primer gobierno, curiosamente, no a causa de un espectro ideológico, sino de un elemento mucho más pecuniario, que eran los presupuestos. Es decir, Raimundo Fernández Villaverde, también discípulo de Silvela, fue nombrado ministro de la Hacienda. ¿Qué sucede? Que Raimundo Fernández Villaverde era una persona muy estricta y tenía un encargo también de parte del propio Silvela prioritario, que era reordenar las cuentas del país después del 98. O sea, la cosa había quedado muy mal, no solo a nivel emocional, sino a nivel contable. Pues el déficit español era brutal, el Estado era nada, no tenía nada, las deudas creadas en la guerra y fueron tremendas y había que reorganizar la hacienda del país. Y esta era la prioridad número uno. Todos los demás postulados que se preveían o que se tenían previstos como fetiches de una posible regeneración, que era la transformación del ejército, por ejemplo, por el general Camilo Polavieja, o el sistema representativo, quedaban supeditados todos, absolutamente todos, a la reorganización económica del país. Claro, esto empezó a suponer un problema. ¿Por qué? Por ejemplo, el general Polavieja, Camilo Polavieja, García Polavieja, que formaba parte del gobierno, era también un regeneracionista y se le encargó renovar el ejército. El ejército estaba carente de una profunda reorganización, pero para eso necesitaba medios, para dotarlo de equipos operativos, etcétera. Después la cantidad de oficiales que había era enorme, bueno, había que hacer unas transformaciones enormes. Y entonces Camilo García Polavieja se encontró con que Villaverde le hizo un presupuesto muy restrictivo. Acabó dimitiendo, etcétera. O sea, los problemas empezaron a complicar. Las renovaciones, las regeneraciones que estaban previstas comenzaron a no suceder. A nivel representativo también no era fácil acabar. Se corría el riesgo, si perdían el control de los gobernadores civiles y de los caciques provinciales y de los distritos, se corría el riesgo de perder
el control de la representatividad. Esto podía ser un problema, porque mientras se quedara entre liberales y conservadores, bien, pero ya estaban apuntando republicanos, estaban apuntando por el otro lado también carlistas. Ojo, que la cosa podía tener mucha enjundia. Entonces, los cambios fueron más lentos, de luego. Y entonces el gran gobierno regenerador, bueno, fue corto y no tan regenerador. Y digamos, esto fue lo que probablemente en Dato sufrió una transformación. Nunca había sido un gran idealista, Dato, un gran revolucionario, pero sí que yo creo que a partir de este momento su pragmatismo en política pasó a ser el eje, el eje.